muy buena la charla. Estaba haciendo una reflexión interna de cómo nosotros, cuando diseñamos el curso y nos sentamos a ver estos módulos, cómo le damos un poco de aire a los temas exclusivamente farmacéuticos e intentamos ubicar en esos debates globales otros asuntos que pueden reflejar de manera similar la problemática que queremos plantearles a ustedes a lo largo del curso. Creo que elegimos perfecto estos tres casos, a mi juicio, porque digamos que los ubican a ustedes en los dilemas, frente a los dilemas, y espero que lo que me pasó a mí les haya pasado a ustedes, es que tratan de traer esos conceptos de las clases pasadas, del primer módulo, de este segundo módulo, y lo tratan de ubicar en estos casos que quisimos traer. Y al final de eso se trataba desde lo pedagógico, estrictamente desde lo pedagógico. Cómo este caso refleja un poco, o estos tres casos reflejan un poco esas reflexiones que hemos planteado y también los conceptos de los que hemos hablado antes. Tal vez destacar un poco resaltar y demarcar que nuestro interés cuando nos aproximamos a hacer estos análisis críticos de la evidencia, este escepticismo frente a la evidencia, nos interesaba mucho, desde lo pedagógico también, intentar de instalar en ustedes la preocupación sobre los conflictos de intereses. Complejísimo asunto. En la clase pasada alguien hacía la pregunta y decía, hey, ¿cómo hacemos para manejar este asunto de los conflictos de intereses sin que se vuelva un cuestionamiento permanente y un desconocimiento del otro, una ridiculización o una estigmatización del otro? Y pues esa pregunta, por lo menos desde lo metodológico, aún no está resuelta. Yo les decía, a veces se dice solamente transparentemos esos conflictos y valorémoslos cuando vamos a tomar esa decisión. Solo con hacerlos transparentes resolvemos el asunto, y algunos dicen no es suficiente. En el extremo está, y creo que no por ser extremo deja de ser viable, creo que es viable, divorciar completamente el uso de recursos, la contaminación de los recursos sobre quienes producen evidencia, el linkage del cual se habla en la literatura. Vamos a abordar el tema entonces ahora del asunto de la evidencia y cómo se usa esto en la competencia en el mercado, en el bloqueo de los genéricos. Y quisiera que en este asunto también tratáramos de pensar en esos casos que se acabaron de discutir, porque creo que tiene mucho de economía política, que es lo que va a presentar Tatiana en la sociología de la discusión de los estándares técnicos del ingreso de los biotecnológicos genéricos al mercado y de los genéricos clásicos al mercado. ¿Por qué tenemos tanto temor frente a los genéricos, dado que son de bajo precio? ¿Por qué tenemos tanto temor ahí? ¿Y por qué se dice, es que no entregaron toda la evidencia, es que queremos que haya hecho experimentos similares a los de primera entrada, ¿por qué no les pedimos lo mismo? Y creo que ahí se cruzan asuntos que acaban de comentarse, valores sociales, por ejemplo, y en este aspecto hablar un poco de esta tensión que existe, es que los genéricos son para los pobres y los medicamentos de marca son para los ricos, o el derecho a la salud también le da a uno derecho a tener el de marca más caro, porque si yo tengo derecho a la salud, tengo el derecho de marca más caro, o es que usar la marca también me da un estatus, el tema de los valores sociales. Y el otro asunto más complejo aún, que es el de las percepciones, y aquí quisiera traer también a cuento algunos, no una vez ni dos, muchas veces he oído a ciudadanos, a profesionales e incluso profesionales de la salud decir, podrá traerme el ensayo clínico que quiera, pero eso genérico hasta tiza tendrá. Eso no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. Y romper ese prejuicio, aun cuando se tenga toda la evidencia, aun cuando se le pida lo que no debería pedírsele, es un asunto complejo, es un asunto de política pública complejo. Y
y tal vez también tenemos que hacer un esfuerzo por comunicarlo bien. Yo lo pensaba con con estos casos y estas reflexiones que presentaba Alejandro, el tema de la comunicación en el posicionamiento y el reconocimiento de los genéricos debería también tener un complemento fuerte acerca de la solidaridad, ¿cierto? No solamente generacional actual, sino de las próximas generaciones, de la protección del bien público del sistema de salud. Pero es muy difícil, es súper complejo. O el tema de tratar de diferenciar, de distanciar los temas de marcas y de estatus de los asuntos de los bienes públicos de salud. ¿Cómo hacer ese divorcio si estamos embebidos, digamos, continuamente, cotidianamente, en los asuntos de marca, precio, estatus? Y quitarlo es un asunto complejo, no importa la evidencia que generemos. Quitar esos prejuicios es difícil. Entonces vamos a hablar de esos dos temas, vamos a presentar el análisis sociológico de los estándares de entrada de los medicamentos genéricos al mercado que hizo Tatiana Andia y después el caso, la novela, los casos novelados de Carolina Gómez. Hola otra vez, ¿cómo están? ¿Despiertos? Sí, excelente. Si quieres, dale. Buenísimo. Entonces, creo que pega bien con lo que acabamos de ver. Lo que les quiero, digamos que la tarea mía era hacer como una aproximación sociológica a la forma en la que hemos resuelto como sociedades, porque además muchos de estos estándares son globales, entonces como sociedad global, la incertidumbre acerca de la calidad y la efectividad de los medicamentos. Pero para eso, como siempre, les voy a hacer primero una pequeñita clase de sociología, ¿cierto? Entonces, algunos de los conceptos claves que un poco ilustran mi aproximación a esos estándares sanitarios globales desde la sociología y la ciencia política en realidad. Entonces, si quieres, dale. ¿Yo tengo? Tengo el poder. Excelente. Poder, excelente. Entonces, los tres como conjuntos de nociones tienen que ver en primer lugar con la racionalidad y el riesgo, y creo que eso pega perfectamente con los ejemplos y los casos que nos narró Alejandro, porque al final es esta idea de que nosotros tomamos decisiones de forma racional, pero la racionalidad presume la existencia de información perfecta y nunca tenemos información perfecta. Entonces, ¿cómo construimos la base para poder tomar decisiones racionales? Es algo que en realidad es una respuesta social, ¿cierto? Es algo que construimos como sociedades. El segundo conjunto de nociones tiene que ver con la reputación y el poder. Y es unas nociones un poco más institucionales, y es quienes tienen que generar la evidencia o quienes tienen que ayudarnos a que podamos pensar que podemos tomar decisiones racionales, tienen una responsabilidad muy importante, y el diseño institucional de quienes hacen esa tarea es muy clave, y es una tensión siempre permanente en mantener la reputación y tomar decisiones que son difíciles o complejas, como las que presentó Alejandro. Y la tercera ya es la historia de los genéricos, y en particular de la construcción del estándar que nos permitió siquiera llamarlos así, ¿cierto? Y un poco que lo vean en acción en ese caso puntual. Entonces, sobre racionalidad y riesgo, y yo siempre, mis recomendaciones de literatura para que ustedes lean en la casa, esta vez no es un solo libro, sino varios. Entonces, antes de eso, hagamos esto. Con el codiguito, igual que hicimos la vez pasada, se meten a www.menti.com. El código, para quienes no ven porque ya está chiquito, es 533945. Y la pregunta es, ¿los genéricos son iguales al medicamento de marca? Y obvio solo hay dos opciones, sí o no. Repito el código, 533945. Respondan a ver.
¿Cómo? Se fue, porque vamos a poner los resultados en vivo. 53, 39, 45. ¿Todavía no están? ¿Hay muy poquitos? Dale, muéstralos, velos mostrando. ¿Ya más o menos la mayoría respondió? ¿El qué? El código es 53 39 45. Bueno, ustedes son progenéricos acá en este grupo. Sí, cuando hago esas preguntas en otros escenarios, el no gana, pero de lejos. Pero aquí hay progenéricos. Entonces, sí, 75 y no 25% de los quienes responden, y ya vamos como por los 106, pero más o menos la proporción se mantiene. Entonces, alguien que me diga, y te va a dar el poder del micrófono, alguien que me diga por qué sí son iguales. Y ojalá que no sea un farmacéutico que me explique sino por qué están convencidos que en Colombia son iguales. Sí, bueno, si todos son farmacéuticos, pues la explicación técnica también sirve. Buenas, antes que todo, no soy farmacéutico, por si acaso. Excelente. Sí, sí. Y pues sí sé que son iguales debido porque la mayoría de los casos lo que manda es la marca, no lo que es el principio activo de lo que sea que venden en esos medicamentos. Eso es lo que sé hasta ahora. O sea, tienen el mismo principio activo, por lo tanto son lo mismo. ¿Aquí? Sí. Vas a hablar por el no, excelente. Alguien que no cree que son iguales, excelente. Y luego aquí espero un sí. Hola. Hola. Yo no soy farmacéutica tampoco. Yo considero que, primero, soy progenéricos. Segundo, considero que no son lo mismo porque, o sea, el principio activo es el mismo. Sin embargo, algunos medicamentos de marca tienen excipientes que aumentan la absorción y cambian de esa forma la farmacocinética y o la farmacodinámica. Bueno, para no ser farmacéutica, excelente. Pero los enfermeros también estudiamos eso. Excelente. Yo también voy por el no, pero basándome como en el lenguaje que se usa en que es equivalente o no equivalente, que se habla de que son cosas que no son iguales, pero que funcionarán para lo mismo. Entonces, iguales no son. Pero entonces entramos en el nihilismo si nos vamos al extremo de si es o no es igual o cuál es la definición de igual. No, excelente. Yo quisiera aportar por el que sí son iguales desde una mirada más bien desde el acceso al medicamento, desde el derecho al acceso, en tanto que tanto el genérico como el de marca buscan de alguna manera satisfacer el nivel más alto de acceso a la salud de la persona que padece cierta condición, cuyo principio activo es el que va a actuar para resolver esa condición. Por eso, para mí sí serían iguales. Son iguales, excelente. Ahí hay atrás tuyo, si quieres. Puedes pasarlo, exacto. No, le llegaron dos. Yo creo que no se puede generalizar esa pregunta como así todos los genéricos son iguales o no. Pues yo soy estudiante de medicina y digamos que he evidenciado que para ciertas moléculas o para ciertas marcas de genéricos sí funciona muy bien, que al igual que el original, pero también me he dado cuenta, y muchas veces los médicos y las personas tratantes denuncian las marcas que utilizan las EPS por costos, son más económicos, pero no generan el mismo beneficio. Entonces yo creo que hay que analizar casos por caso y pues, o sea, ser muy crítico en si sí o si no. O sea, no es lo mismo un acetaminofén a unos medicamentos que son más críticos, que pues hay que tener en cuenta eso. Como la complejidad del medicamento. Exacto. Sí, dale.
Bueno, pues yo soy ingeniero mecánico y pues lo digo por una abuelita que pues tenía problemas, tenía enfermedades y cuando se le compraba genérico pues no le hacía el mismo efecto que al que se le compraba de marca, entonces yo voté por el no, digo que no son iguales. Excelente. Experiencia, evidencia experiencial. Excelente. Pues yo soy estudiante de enfermería, Sí. Y pues considero que sí son iguales, puesto que el principio activo es el mismo, pero lo que realmente radica en el precio son los excipientes o vehículos, que lo que realmente buscan es disminuir los efectos secundarios que pueda llegar a tener. Un ejemplo, los que son, no sé, recubiertos, que son para que no causen gastritis o otras molestias que los genéricos pueden llegar a causar. Entonces, principalmente la diferencia es en vehículos o excipientes, pero el efecto buscado es el mismo. Excelente. Creo que tenemos más o menos una idea general. Resumo de las personas que se animaron a dar sus razones para decir que sí o que no. Hay algunas razones técnicas, digámosle así, ¿cierto? Entonces, las razones técnicas son sí tienen el mismo componente activo, pero hay otras cosas que influyen, ¿cierto? Como los excipientes. Hay luego las, voy a decirles, existenciales, y es qué significa igual, ¿cierto? Y entonces tendríamos que ver que cómo estamos definiendo equivalente, o que sí son equivalentes, ¿cierto? Y la tercera tiene que ver con experiencia, ¿cierto? Que es, por un lado, la experiencia de estudiantes de medicina o de alguien que ha prescrito medicamentos y dice de su aprendizaje realmente depende de la molécula, ¿cierto? Y también la experiencia que los ha usado y dice, a mi abuelita el genérico no le sirvió, ¿cierto? Entonces, esa es más o menos como la gama. Lo que nadie me respondió, que yo esperaba que alguien me respondiera, es el INVIMA dice que son iguales, ¿cierto? El INVIMA aprobó unos medicamentos genéricos de calidad porque los aprobó el INVIMA, ¿cierto? Esa sería la respuesta que probablemente habríamos oído en Estados Unidos si le hubiéramos preguntado a la gente si el genérico es igual, ¿cierto? De pronto habría dicho, mi médico me ha dicho que no es exactamente igual, etcétera. Habrían dicho cosas experienciales, pero en general habrían dicho la FDA garantiza que los genéricos son de calidad. Entonces, ¿de qué se trata eso? Ahora sí, ya vimos que en general acá son progenéricos, con algunas excepciones. Listo. Entonces, dale al siguiente. Perdón. Listo. Entonces, lo que les quiero contar un poco de, digamos, de la literatura de sociología, y aprovecho para recomendarles ese artículo que está reseñado abajo, de un sociólogo que a mí me gusta mucho, se llama Bruce Carruthers, y es un sociólogo que se dedica como a un tipo de sociología bastante particular. No es exactamente sociología de la ciencia, pero tiene un interés profundo de cómo nacen las instituciones, ciertas instituciones con las cuales resolvemos los problemas de toma de decisiones, ¿cierto? Y hay se ha enfocado particularmente en las instituciones que están detrás de las transacciones financieras, ¿cierto? Entonces, las instituciones que hacen o logran que nosotros sentamos menos incertidumbre de lo que ocurre en el mercado financiero. Y si ustedes piensan en el mercado financiero, especialmente en los mercados financieros de bolsa y etcétera, pues son entornos supremamente inciertos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, digamos que todos acá pudiéramos, en realidad yo estoy muy lejos de aspirar a eso, pero tuviéramos mucha plata y pudiéramos invertir en bolsa, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno necesita saber para decidir en qué invertir? Acciones de qué comprar versus
las múltiples alternativas en los múltiples países de múltiples empresas, ¿cierto? Entonces es un mar de información, es un mar de incertidumbre, porque además no es solo contener la información, sino confiar en ella, ¿cierto? Y Bruce Carruthers lo que hace es estudiar la forma en la que la sociedad ha resuelto esos problemas de incertidumbre profunda y los ha transformado digamos, en piezas de información que son discernibles para la mayor parte de la población, inversionista con plata, ¿cierto? Y para que ocurran las transacciones financieras. Y los problemas que esas instituciones tienen también. Entonces, digamos que en gran medida las burbujas que luego terminan resultando en grandes crisis financieras, en parte son generadas por mucho de este andamiaje institucional que hemos generado o creado socialmente para resolver los problemas de incertidumbre. Entonces, una de las cosas que él dice es, existen como 3 ideas cuando uno está pensando en tomar una decisión, por ejemplo, si comprar una marca o un genérico o decidir en qué invertir. Hay como 3 escenarios. Un escenario de absoluta certidumbre, ¿cierto? Yo puse ahí un muro, como ahí hay un muro, eso es cierto, no tengo dudas acerca de eso. La racionalidad, la toma de decisiones racionales ocurre o está presupuestada para que ocurra en escenarios que se parecen mucho a eso, a que yo tengo certidumbre de cuáles van a ser las consecuencias de mi toma de decisiones y por lo tanto ante unas alternativas elijo X o Y, ¿cierto? Lo que pasa es que la mayor parte de las decisiones que tomamos en la vida y en la política pública, etcétera, no son digamos, no están plagadas de certidumbre, ¿cierto? Y los ejemplos de Alejandro son perfectos para eso. Entonces, luego hay como una versión de la casi certidumbre, digámosle así, que él llama el riesgo. El riesgo, todos estamos familiarizados con el riesgo, y al final el riesgo no es otra cosa que una forma de certidumbre en la que yo tengo opciones y posibles consecuencias de mis actos y les atribuyo una probabilidad, ¿cierto? Entonces, si yo me voy en taxi ahorita versus irme a pie, la probabilidad de que me demore menos es casi, ¿cierto? Es 1, ¿cierto? Obviamente me va a demorar menos, pero digamos que es una forma de hacer de las cosas que son inciertas y que realmente yo no puedo prever con absoluta certeza, igual una forma toman una forma en la que yo puedo más o menos con cierta certidumbre saber qué va a ocurrir con más probabilidad que otra cosa, ¿cierto? Y finalmente están los escenarios de absoluta incertidumbre, donde realmente, y lo que puse ahí es un monaquito, que es cierto que ni siquiera sabe cuáles son los posibles desenlaces, ¿cierto? Entonces, hay escenarios en los que ni siquiera puedo, digamos, plantear las disyuntivas en términos de riesgo porque no sé qué es lo que puede pasar. Entonces, no tengo las opciones para atribuirles las probabilidades, ¿no? Entonces, lo que puse ahí es información. Obvio, hay mucha información en el caso de la certidumbre y hay muy poca información en el caso de la incertidumbre, y el riesgo es en últimas la forma en la que lidiamos como con la incertidumbre. Entonces, esta idea de que nosotros tomamos decisiones racionales, que está además tan arraigada en, pues, es casi que el ADN del capitalismo, ¿cierto? Y es que nosotros tomamos decisiones racionales en todo momento, ¿cierto? Y tomamos decisiones racionales de consumo. Decidir sobre un genérico o una marca es una decisión racional en teoría, ¿cierto? Pero lo que dice Carruthers, ahí abajo está, es la racionalidad es un logro práctico y social, y hay que investigar cuáles son las condiciones sociales e institucionales que la hacen posible. O sea, ¿de dónde viene la información con la que yo estoy tomando decisiones racionales? ¿Quién la construye? ¿Cuáles son las instituciones que la producen? Entonces, en el caso del riesgo financiero, de la incertidumbre financiera, una de las grandes instituciones que existe para resolver eso son las agencias de rankings de crédito, ¿cierto? Calificadoras de riesgo. Las agencias calificadoras de riesgo que hemos oído que fueron muy protagonistas en la crisis financiera del 2008. Seguro ustedes han oído los nombres, Standard & Poor's y ese tipo de calificadoras de riesgo. Ellos son quienes hacen eso. Ellos son los que transforman incertidumbre en riesgo. Y de repente, poniendo una calificación AAA para un país o para un bono o para una empresa, le están mandando un mensaje a los inversionistas de esta
digamos, mercado, no, sino este producto financiero tiene riesgo bajo o es muy bueno, ¿cierto? Es de alta calidad, que es una combinación de riesgo bajo y es muy rentable, ¿cierto? O el riesgo es manejable, es como un costo-beneficio, es muy parecido al costo-beneficio de las alternativas terapéuticas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, es muy bueno porque el costo es bajo, pero el beneficio es muy alto. Entonces, digamos que el ejercicio, la pregunta es ¿cómo hacen eso? ¿Cierto? ¿Cómo las calificadoras de riesgo logran decirnos que algo es AAA, o que es AA, o que es B? Entonces, lo que él hizo fue hacer una historia y una genealogía, una reconstrucción de la forma en las que las calificadoras de riesgo surgieron, crecieron y crearon sus estándares, ¿cierto? Y al final lo que descubre es que es un ejercicio como de conmesuración, ¿cierto? Cogen y tratan de volver información cualitativa muy compleja, pocos indicadores cuantitativos. Y a partir de eso generan unas calificaciones. El proceso es profundamente humano, ¿cierto? Y tiene muchas posibilidades de error en el proceso. Y por eso se han equivocado de formas dramáticas, ¿cierto? Que quienes fueron, no sé si se sabe esa historia de la crisis del 2008, pero es en gran medida una crisis causada por errores de calificación de riesgo. Productos financieros profundamente riesgosos, que eran esos, ¿se acuerdan? Que no sé si aquí todos seguro vieron los documentales múltiples que existen y películas sobre la serie, ¿cierto? Pero esos productos financieros muy riesgosos fueron calificados como AAA, ¿cierto? Y en parte fueron calificados como AAA porque las agencias, el método que tienen las agencias para rankear no incorpora ciertas cosas, ¿cierto? Y no se dieron cuenta que en las combinaciones de cosas muy buenas y cosas muy malas en una misma bolsa, ¿cierto? Uno simplemente no podía traer las calificaciones de las distintas cosas que metí en mi olla, ¿cierto? Y ponerles el promedio, pues, de la calificación, ¿cierto? Sino que se convertían en un producto totalmente distinto y esa cosa no estaba incorporada en la metodología. Entonces, en el riesgo, piensen en el riesgo en salud, ¿cierto? Cuando pensamos en medicamentos, al final es una toma de decisiones que tiene mucho de esto que yo estoy diciendo. Uno decide cuál es el costo versus el beneficio, ¿cierto? Entonces, si genéricos versus marca es el costo es mucho menor, si el beneficio es igual, ¿yo por qué tendría que comprar la marca? ¿Cierto? Entonces, todo el tiempo estamos haciendo es una ponderación de costo-beneficio y en gran medida la información con la que estamos tomando esas decisiones es una información, digamos, está hecha por unas instituciones que no conocemos bien cómo existen. Entonces, las voy a presentar. Entonces, poder, reputación y poder. ¿Cuáles son, quiénes crearon la noción misma de genérico? ¿Cierto? Quienes, además de crear la noción de genérico, crearon los estándares con los cuales yo apruebo un genérico en un país como Colombia, ¿cierto? O en cualquier país del mundo en realidad, ¿cierto? ¿Quiénes hicieron eso? Y la característica más importante de esas instituciones es que viven de su reputación. Entonces, este es el otro libro que les voy a recomendar, si alguien está fascinado con el tema. Y se llama Reputación y Poder. Es de un politólogo que se llama Daniel Carpenter, profesor de Harvard. Y es un libro de unas 900 páginas, advierto de entrada, que cuenta la historia de la FDA. Y la historia de la FDA es una historia realmente fascinante. Al final, el argumento central del libro es que la historia de la FDA es una historia de lucha por mantener la reputación en un campo en donde la ciencia es profundamente incierta, ¿cierto? Y donde la toma de decisiones, la probabilidad de equivocarse en la toma de decisiones sobre un nuevo medicamento cuya evidencia es limitada es altísima. Pero la reputación de la agencia depende de que las decisiones sean tomadas de forma perfecta, entre otras. O sea, es una agencia que tiende a la perfección, porque su reputación depende de esa perfección. Entonces, un poco el argumento central o los elementos o las consecuencias que él identifica como grandes problemas de que sean agencias reguladoras que viven de su reputación
resumí en 3, son un poco más, pero estas son para mí las más importantes. Uno es que el costo de los errores es muy alto. Entonces les pongo, hay miles de ejemplos, creo que en la primera clase hablaron del ejemplo de la talidomida y etcétera. O sea, ha habido grandes errores y los grandes errores cuestan vidas, ¿cierto? Entonces, el costo del error es demasiado alto. ¿Y eso qué hace? Lo segundo, vuelve a las agencias sanitarias unas agencias profundamente aversas al riesgo. O sea, no innovadoras, muy aversas al riesgo y hacen casi irreversible cualquier decisión que toman, porque revertir una decisión es perder legitimidad que a la vez le resta reputación, ¿cierto? Y la gracia de todo esto es que tengan reputación. Cuando les digo que en la respuesta de por qué los genéricos son iguales, nadie me dijo el INVIMA los aprobó, ¿cierto? Y todos confiamos plenamente en el INVIMA, es porque el INVIMA tiene un déficit de reputacional, ¿cierto? Por mucho tiempo ni siquiera sabíamos que existía, ¿cierto? Ahora por lo menos sabemos que existe. Pero hace falta mucho para que el INVIMA construya la reputación, una reputación parecida a la que tiene la FDA o la EMA en Europa, ¿cierto? Que es casi que sus decisiones son incuestionables, ¿cierto? Y esa reputación, lo que es más lindo de este libro, es que va contando que esa reputación no se consigue y listo, ¿cierto? Ahí sí no es como en las clases de crea fama y échate a dormir, ¿no? El primer 5 y listo, ¿cierto? No es así, uno tiene que mantener la reputación y es un juego de ida y venida que además es un juego incierto, porque la reputación no depende solo de las acciones de la agencia, sino depende de la percepción de la sociedad sobre la agencia. Y eso no es totalmente controlable. Entonces, el libro va contando grandes episodios en los que la reputación de la agencia estuvo en juego y la forma en la que fue resuelta y los errores que ha cometido por conservar la reputación como un fin último más allá de la salud pública, ¿cierto? Entonces, una atención fascinante. La tercera es que a raíz de que la reputación es tan crucial, pues estas agencias tienden a regular a través de redes, es decir, a formar comités de expertos, a hacer reuniones con los diferentes agentes de interés y etcétera, como una forma de acercarse a la percepción de los diferentes actores y a tener varias caras, es lo otro que olvidé poner, pero lo siguiente que él dice es estas agencias además juegan con tener muchas caras, una cara para el consumidor, una cara para la industria, una cara para no, son como muy eclécticas en eso. Entonces, estos elementos se juntan todos en la historia de los genéricos y biosimilares, y aquí ahora sí me van a entender por qué el ladrillo de sociológico, ¿cierto? Y es que esta historia es realmente fascinante, ¿no? Es una historia de ciencia, es una historia de regulación, es una historia de mercado, ¿cierto? Es una historia de capacidad industrial y de producción de medicamentos desde el sur global. Es una historia de verdad, pues a mí me fascina y espero transmitirles algo de la emoción. Entonces, tenemos el Advil. ¿Quién aquí, alce la mano el que ha tomado Advil versus, que siempre compra Advil y no ibuprofeno genérico? Hay varios, hay muchos. Esos son los 25% que respondió que los genéricos no son iguales al original. Entonces, uno diría, listo, especialmente, en el caso de moléculas pequeñas, con mucha trayectoria en el mercado y etcétera, uno diría que esto es exactamente lo mismo, ¿cierto? El ibuprofeno y no hay excipientes, bueno, no puse el Advil con todas sus presentaciones comerciales divertidas ¿no? Como gel de absorción rápida, nada, el Advil normal con el ibuprofeno normal, idénticamente iguales. La misma molécula, esa es la gracia, esa es la explicación que muchos de ustedes dijeron, eso es lo que tiene por dentro, es el componente activo, por lo tanto son lo mismo, ¿cierto? La pregunta al millón es, pero si son lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué el Advil cuesta entre 30 y 60% más que el ibuprofeno? Entonces, la propaganda en televisión que le tienen que cargar al precio del medicamento, excelente, esa es una explicación. Porque son multinacionales que tienen que mandar a Estados Unidos, es otra explicación. O sea, todas las explicaciones son de mercado, ¿cierto? Entonces, les voy a decir las que yo... Alejandro tiene una explicación. La calidad percibida, total, la calidad percibida. Entonces,
digamos que aquí yo trato de organizarlo en 3 temas por los que uno tiende a pensar que el Advil tiene derecho a ser más caro. El primero tiene derecho porque es el innovador, ¿cierto? O sea, la innovación la hizo, invirtieron muchos fracasos simultáneos, lo estoy diciendo como con un poco de risa, pero no es así, o sea, sí, hubo mucha investigación, hubo además fracasos y el argumento central que ya vimos con el tema de patentes y es los éxitos tienen que pagar también por los fracasos, bueno, listo, mucha innovación. Lo que pasa es que nosotros ya premiamos a esta cosa y generalmente a los medicamentos realmente innovadores ya los premiamos con monopolio y precios altos por 20 años por protección de patentes. Una vez se vence la patente, ¿por qué siguen siendo caros? ¿Cierto? Si ya les premiamos la innovación, ya les dimos el premio social máximo por la innovación. La siguiente es el mercadeo, que es lo que estaba diciendo aquí Lucía, y hay mercadeo, la marca, ¿por qué le decimos al Kleenex Kleenex si es un pañuelo, ¿no? Pero le decimos Kleenex porque hay posicionamiento de marca, eso existe, ser el primero en un país, el primero que comercializa un producto, le da a uno eso, le da a uno que uno no diga crema dental, sino Colgate, ¿cierto? Y que diga Kleenex en lugar de papel higiénico, o que diga, no, el papel higiénico sí le decimos papel higiénico. Y la tercera es este argumento de no son iguales, la calidad no es la misma. El argumento que muchos de ustedes me dieron, ¿cierto? No es la misma cosa. ¿Cómo se creó esa idea de que no es lo mismo? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se creó esa cosa de que no es lo mismo? Pues sí, pero no fue solo mercadeo. Entonces, miren, yo le llamo a esto sembrando la duda, creando la distinción, ¿cierto? Al final era una distinción ficticia, pero fue creada a través de sembrar ciertas dudas acerca de los genéricos. El discurso era el siguiente, y es muy parecido al de biosimilares, ahorita que Carolina les cuente. O sea, es más o menos la misma historia, ¿cierto? Lo primero era aprobar esa cosa es muy riesgoso, o sea, digamos, apelar a esto, y acá es donde es importante esto que les conté antes. Las agencias que hacen esto viven de su reputación. Cometer un error es dramático. Cuando comenzaron a salir los primeros genéricos, pues no se sabía bien, ¿no? Y la idea, sembrar esta idea de que era muy riesgoso aprobar cosas basadas en los análisis clínicos hechas, porque esa es toda la gracia de los genéricos, ¿no? Porque son baratos, porque en teoría no hacen los análisis clínicos, sino que se basan en la información que ya presentó el original. No toca volver a probar el ibuprofeno en humanos, ya sabemos que sirve, ¿cierto? Esta es solo otra versión del mismo producto. Entonces, que no hubieran sido probados en humanos era peligrosísimo y que no se podían aceptar, ¿no? Entonces, primero apelar a esta cosa de la aversión al riesgo de las agencias. Lo segundo es, no todos los productores son igual de buenos, y ahí ese es el argumento más clásico en torno a la producción de genéricos y de biosimilares, y es, en nuestros países, esos productores sudacas son de malísima calidad. Esos son laboratorios garaje, estoy segura que hemos oído eso, ¿cierto? Y laboratorios garaje sin ninguna calidad, ¿no? Eso era el segundo argumento. Y el tercero este es, en mi opinión, el más fascinante. Hay una dicotomía entre lo que ocurre en el laboratorio, o sea, la prueba, digamos, química, ¿cierto? Y lo que ocurre en el cuerpo humano. Este argumento, yo revisé varios archivos de esta historia original, digamos, y este argumento lo hacían los médicos y la Asociación Americana de Medicina en el Congreso, en unas audiencias públicas que hicieron senadores que querían promover los genéricos precisamente para bajar el costo de proveerle salud a la mayor parte de la población, y las asociaciones de médicos, este era su mayor argumento, y es: el problema es que uno sabe lo que entra al cuerpo humano, pero no sabe qué reacción hace, ¿cierto? Entonces, en realidad siempre toca, según ese argumento, toca probar todo en seres humanos, ¿cierto? Porque uno no puede hacer ninguna equivalencia en laboratorio y luego pretender que esa equivalencia se mantenga en el cuerpo humano. Ese era el argumento de ellos. Y era un argumento además tajante de completa oposición, no era y tal vez sí, no. Nos oponemos como gremio médico,
¿no? Y eso fue una cosa de verdad de las que más frenó la aprobación y el desarrollo del mercado de genéricos. Los dos debates, en mi opinión, y se mantiene también en el caso de los biosimilares, están en torno a estas dos cosas, a los nombres y a los ensayos clínicos. Y ahí es donde entra la economía política, porque al final estas dos cosas son los que terminan convirtiéndose en barreras para la competencia, ¿cierto? Entonces, son dos barreras de dos tipos muy distintos. Uno, los nombres, esto siempre es un debate de que no se pueden llamar igual. Entonces, hoy en día todos tenemos claro que se llama Advil, pero su componente activo es ibuprofeno. Ustedes no se imaginan la batalla global que fue lograr que existiera un nombre común y que pudiera ponerse en las etiquetas de los productos, ¿cierto? Que pudiéramos decir que el Advil es ibuprofeno y que por lo tanto el ibuprofeno es ibuprofeno, ¿cierto? Y son lo mismo. Eso, el nombre común es una de las grandes peleas. Queremos llamarlos de forma distinta porque son distintos. No quiero que el Kleenex sea simplemente un pañuelo facial, quiero que sea Kleenex y es distinto al Familia, ¿cierto? Al pañuelo facial Familia. Y la otra sobre ensayos clínicos, ¿por qué? Porque los ensayos clínicos cuestan plata, ¿cierto? Entonces, probar cualquier cosa en humanos implica que no cualquiera lo puede producir porque tiene una inversión altísima, tiene unas consecuencias éticas dramáticas. ¿Qué tal que nosotros anduviéramos probando medicamentos, todos los medicamentos genéricos en toda la población? Estaríamos todos en algún ensayo clínico, ¿cierto? Entonces, además de las consecuencias éticas, lo que sí tiene es un costo muy alto. Entonces, eso automáticamente saca competidores del mercado. Entonces, esas eran las dos grandes batallas. Era los genéricos no, porque tienen todas esas características, pero si sí los va a probar, entonces dos cosas. Uno, no se pueden llamar igual, tienen que tener otro nombre. Y dos, tienen que hacer todos los ensayos clínicos, o algunos ensayos clínicos, algo de ensayos clínicos, ¿cierto? Esas eran las dos batallas. Y era, al final, una batalla también de mercado, una batalla de política industrial y de, digamos, competencia industrial. Y es todos esos laboratorios indios, chinos, brasileros, etcétera, van a poder producir esta cosa. ¿Cómo hacemos para que tengan más trabas antes de hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron para resolver la controversia? Porque, y aquí es donde creo que, digamos, este es el punto más importante, ¿no? Y es, más allá de la evidencia disponible, había que tomar una decisión de política pública. No hay ningún sistema de salud en el mundo que pueda ser sostenible a punta de marcas. Entonces, era una presión y es una presión para todos los países del mundo, no solo para nosotros que somos de ingreso medio o para los países africanos de ingreso bajo, ¿cierto? Es una discusión también para los países ricos. Simplemente no es sostenible tener un sistema de salud que cubra la mayor parte de la población pagando solo marcas. Entonces, la necesidad era toca sacar esos genéricos adelante. ¿Cómo hacerlo? Y la construcción es linda, es la construcción de un concepto regulatorio inventado, o sea, un concepto que parece científico, pero realmente es un concepto político. Ese concepto se llama bioequivalencia y biodisponibilidad, ¿cierto? Y este es el otro paper que les quiero recomendar, es un paper del mismo Carpenter con otra autora, y es un paper como de sociología de la ciencia. Se llama Bioequivalencia, la carrera regulatoria de un concepto farmacéutico, ¿cierto? Y es como narra la historia en la que se fue creando el concepto. No existe, ¿sí me entiendes? Es una noción creada para resolver problemas que son científicos y que son políticos, en una sola noción, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la bioequivalencia y disponibilidad? ¿Lo vieron en la primera clase? No. Entonces, para los no farmacéuticos y no enfermeros o médicos. La bioequivalencia y la biodisponibilidad es básicamente unas pruebas por las cuales, en humanos, ¿cierto? Por las cuales yo le doy a una población el de marca, le doy digamos, a una parte de la población el de marca, a la otra parte el genérico, y luego veo qué tan disponible está en la sangre en los dos grupos, y hay un margen que creo que es el 20%, ¿no? Estadístico, un margen estadístico de alrededor del 20% en el que puede haber desfase, ¿cierto? Y en principio eso prueba que son iguales y resuelve el problema que les dije que habían puesto los médicos inicialmente, y es que el cuerpo humano
puede que la sustancia sea idéntica en el laboratorio, en el cuerpo humano puede hacer otra cosa. Entonces, esta es la forma de probar que no hace otra cosa, ¿cierto? Que está igualmente disponible en la sangre, en el torrente sanguíneo, en los que tomaron marca y los que tomaron genérico. Entonces, eso es la bioequivalencia y la biodisponibilidad. Luego, el número de pacientes es muy bajo comparado con el de un ensayo clínico tradicional. O sea, al final, es un concepto que lograba resolver y tranquilizar a los escépticos, ¿cierto? Que decían los genéricos no son iguales, porque no se absorben de la misma forma. A los hacedores o tomadores de política pública que necesitaban las reducciones de precios que implican los genéricos, ¿cierto? Y a la industria, en el sentido de generar unas barreras adicionales para los productores de genéricos. Todo el mundo contento con este nuevo invento. Entonces, esta es la citica de ese paper, dice, el concepto de bioequivalencia es una creación regulatoria y científica, es como una combinación de ambas cosas. No es un concepto puramente científico, ni puramente técnico o legal. Se desarrolló en los intersticios de redes de farmacólogos, reguladores, abogados y tomadores de política pública americanos y europeos interesados en promover los medicamentos genéricos. O sea, al final es una forma en la que están haciendo las agencias sanitarias y creando este concepto, están transformando incertidumbre en riesgo, ¿cierto? Están diciendo, listo, resolví aquí este problema, ahora hay unas probabilidades claras, si yo hago estos estudios, la probabilidad de que el genérico le haga lo mismo que el original es casi 1, ¿cierto? O es X, ¿no? Con las desviaciones que haya en la bioequivalencia. Estoy haciendo eso, a la vez estoy manteniendo mi reputación, ¿cierto? Y estoy estoy resolviendo las dudas un poco de todos los sectores. Luego, lo siguiente que pasó es que ese concepto comenzó a repartirse por todas partes del mundo. Y esta es un poco una historia de lo que en sociología y en ciencia política se llama difusión de las ideas, ¿cierto? Y es que algo hace la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos y de repente todos comenzamos a emular lo que ellos están haciendo. Y hay varios mecanismos en la literatura sobre cómo ocurre esa difusión, ¿cierto? Cómo viajan las ideas a nivel global. Y hay mecanismos más amigables que otros, ¿cierto? Entonces, algunos son por emulación. Yo simplemente me quiero parecer a Estados Unidos, ¿cierto? El INVIMA se quiere parecer a la FDA, entonces copia muchas de las prácticas que hace. Otro amigable es el aprendizaje. Entonces, yo voy y aprendo cómo hicieron los brasileros tal cosa, es simplemente compartir experiencias y aprendo, ¿cierto? Y hay otras que son un poco más violentas, ¿cierto? La literatura les llama coerción, ¿cierto? Coerción. El más típico ejemplo de coerción es, por ejemplo, los TLCs, los acuerdos de libre comercio. Es no comercio contigo a menos de que hagas esto, no es voluntario, ¿cierto? O actualizas tus manuales de patentes o no firmo, ¿cierto? Y no comercio contigo. Entonces, digamos, eso es más coerción y cada vez más la literatura habla de los más fascinantes, en mi opinión, que son la difusión de ideas a través de estándares y rankings. Entonces, ¿usted quiere ser el país que en el listado de la OCDE sale siempre en el último puesto como el más malo? Pues no. ¿Qué hay que hacer para subir en esa gráfica? Pues adoptar muchos de estos estándares. Entonces, la otra forma es una coerción como más sutil, ¿cierto? Y más vedada, pero tal vez la más poderosa. Porque cuando la política está muy presente, como en los TLCs, las negociaciones de los TLCs permiten identificar cuáles son los debates y los puntos políticamente sensibles. Cuando se trata de simplemente rankings y estándares voluntarios, ¿cierto? Es más difícil ver dónde está el poder y es más difícil resistir, ¿cierto? Entonces lo que hubo fue una gran movida por armonizar y que todos los países adoptaran los estándares de bioequivalencia y biodisponibilidad para genéricos, ¿cierto? Porque eso era decirles, el mercado farmacéutico es un mercado global, ¿cierto? No es interesante si solo hacemos esto en Estados Unidos y en Europa, también tiene que poderse hacer en el resto del mundo. En América Latina, y ese es un poquito el gráfico que les pongo ahí que no es tan claro, porque tiene como los dos ejes, que es cómo los países de América Latina optaron por
hacer el tema de la intercambiabilidad, o sea, los nombres, qué tan intercambiables son los genéricos con los originales, y el otro es qué tanto pidieron bioequivalencia y biodisponibilidad. Y en la región latinoamericana más bien hubo resistencia, ¿cierto? Resistencia a la noción, entre otras, porque la noción es una noción política, ¿cierto? Entonces, como es una noción política, el argumento era ¿por qué tenemos que adoptar esa solución si nosotros tenemos nuestros propios problemas, ¿cierto? Y es, en medio de todo, es una solución que no es un concepto científico plenamente, es un concepto científico-político, ¿cierto? Y la política es distinta acá, ¿cierto? Entonces, mucha de la resistencia vino por parte, por ejemplo, de la industria productora de medicamentos genéricos en América Latina, especialmente en Brasil, en Argentina, etc. Muchos de sus argumentos eran, nosotros hacemos medicamentos que son incluso mejores que el original. ¿Por qué tenemos que volvernos iguales al original si somos a veces incluso mejores? ¿Cierto? ¿Qué es esta noción de bioequivalencia impuesta? Además que cuesta todo ese dinero para hacer los estudios, y etcétera. Entonces, digamos que hay variación en la forma en la que hemos ido adoptando eso, con un costo que es relativamente alto, porque mucha de la reputación de las agencias de la región depende del cumplimiento de los estándares internacionales, y los estándares internacionales no los hacen las agencias del sur global, los hacen las agencias del norte global, ¿cierto? Entre otras, en una reunión de agencias de países ricos que se llama la ICH, ¿cierto? Donde solo está Estados Unidos, Europa y Japón. Entonces, no lo adoptamos totalmente, y luego había siempre el problema de que había unos países que no tenían la capacidad regulatoria, o sea, países que ni siquiera tenían agencias. Entonces, había como dos niveles. Si vamos a globalizar este estándar, lo que tenemos que hacer es entre convencer, persuadir o coercionar a las agencias de los países en vías de desarrollo para que adopten los estándares, y para los países donde no hay agencias, pues lo que tenemos que hacer es hacerles el trabajo. Y esto es lo siguiente que ocurrió. Se creó un sistema de precalificación de la OMS que hace los estudios o valida los estudios de bioequivalencia para los medicamentos que van a ser vendidos, pues que son medicamentos esenciales y que van a ser dados a países de ingreso bajo. Y en medio de todo eso, la versión latinoamericana es esta. Y con esto quiero terminar para poder que Carolina les cuente la historia de los biosimilares, pero creo que esto es una de las razones por las que nosotros no confiamos tanto en los genéricos, ¿cierto? Y es que en el medio de toda esta batalla, ¿cierto? Entonces tenemos una historia de cómo resolver el problema y los cuestionamientos y las dudas acerca de la evidencia sobre los genéricos, ¿cierto? Esos cuestionamientos se resuelven a través de este concepto técnico-científico que se llama la bioequivalencia. Cuando eso llega de varias formas a nuestros países, la presión es fuerte para resistir ese concepto, ¿cierto? Y resistirlo no solo por sus características políticas, sino también porque tenía estos costos para las industrias de nuestros países. Entonces, al final, lo que terminó pasando en la mayor parte de los países latinoamericanos es que terminamos teniendo una categoría intermedia, que son los famosos similares. Y puse la foto ahí de las farmacias similares en México, y ese viejito ahí se llama Dr. Simi, ¿no? Y Dr. Simi es las farmacias que venden medicamentos que no tienen bioequivalencia y disponibilidad, o sea, no son genéricos, sino son similares, o sea, son lo mismo, pero sin las pruebas de bioequivalencia, ¿cierto? Entonces, es como que conservamos las categorías, todas las categorías, ¿cierto? Entonces, creamos una categoría intermedia que son genéricos sin estudios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los estudios son innecesarios, porque los estudios son una barrera innecesaria a la competencia, porque fue una solución para las circunstancias políticas setenteras en los Estados Unidos y en Europa, ¿cierto? Entonces, hoy en día lo que pasa en América Latina es esto, ¿cierto? Y entonces tenemos países como Colombia, en donde además es imposible discernir cuáles tienen y cuáles no tienen, ¿cierto? Entonces ustedes simplemente tienen los genéricos en el mercado que están vendidos con nombre genérico. Algunos tendrán bioequivalencia y otros no, pero no sabemos, ¿cierto? Y la agencia exige bioequivalencia solo
para los medicamentos genéricos que son de estrecho margen terapéutico, es decir, donde importa mucho que la disponibilidad sea exactamente la misma, ¿cierto? Todos los demás, no. Y esa es la misma opción que tomó Argentina, por ejemplo. Argentina hace exactamente lo mismo que Colombia y le exige bioequivalencia solo a los medicamentos que tienen estrecho margen. Pero luego hay países como Brasil o México que decidieron pedírselos a todo, a cualquier genérico, ¿cierto? Y eso demoró mucho la entrada de genéricos y aumentó mucho el precio de los genéricos en esos países comparados con los precios nuestros. Pero lo que es peor tal vez de esta opción intermedia es que no logró lo que la noción de bioequivalencia sí logró en Europa y en Estados Unidos, que es que todo el mundo tenga claro que son lo mismo y confíe en ellos y en la agencia. Quedamos como con una cosa intermedia en donde la reputación no se ganó, ¿cierto? Y lo otro es que en muchos casos ni siquiera hay problemas con la reducción de precios, porque esta categoría de similares a veces viene con marca, que en Colombia es lo que llamamos como los genéricos de marca, ¿cierto? Entonces son genéricos, pero que tienen un nombre de marca con un laboratorio que generalmente además le pusimos nombres que parezcan franceses y etcétera, ¿no? Les pongo el ejemplo de Bussier, ¿cierto? Eso suena francés, ¿no? Es Bustillo, Sanabria, no sé qué, ¿cierto? Pero Bussier suena como que es original, ¿no? Entonces ahí se creó como todo ese otro mercado de genéricos de marca hiper costosos que cuestan como un original sin haber hecho nada de lo anterior, ni la innovación, ni las otras cosas, ¿cierto? Entonces, al final tenemos un mercado en donde la agencia no ganó la reputación, los consumidores no quedaron con la información totalmente clara, ¿cierto? Tenemos versiones encontradas sobre qué son y si son iguales o no los genéricos, ¿no? Y las reducciones de precios también son parciales porque tenemos este mercado paralelo o pues intermedio de similares caros que deberían ser muy baratos porque son genéricos. Ya, con eso los dejo. Los dejo para que Caro les cuente porque la historia se repite. Y lo único que les quería mostrar es que si había la idea de que los genéricos no eran iguales a los originales con esa molécula que les mostré, esa forma molecular sencilla, pues ¿qué creen que está pasando con esta forma molecular más compleja? Pues que esto nunca será igual, es el argumento central de los biosimilares. Listo.